A finales de la semana pasada se reportaban los documentos 13F con los que conocemos los movimientos que han realizado los grandes inversores durante el último trimestre y también cómo han quedado sus carteras a cierre del tercer trimestre en este caso. En el vídeo de hoy he hecho una recopilación con lo más destacado de algunos de los grandes inversores de los que solemos hablar algunas veces en el canal, como por ejemplo Bill Ackman, Bill Gates, vamos a hablar también de Terry Smith, de Warren Buffett y de David Tepper. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo más destacado y cómo quedan sus carteras. Importante también recordaros que puede haber información que no estén obligados a reportar en estos documentos 13F al tratarse en algunos casos de inversiones en empresas extranjeras o haber hecho operaciones a través de opciones. Pero aún así, la información que se reporta pues creo que es interesante y merece la pena dedicarle un vídeo. Bueno, pues empezamos hablando de Bill Ackman, un inversor del que hemos hablado muchas veces y al que le hemos dedicado algunos vídeos. Hay varias cosas que me llaman la atención de la cartera de Bill Ackman, que realmente es una cartera concentrada. Uber sigue siendo su mayor posición, donde tiene invertido pues casi el 20% de la cartera. Aquí lo podemos ver. Sigue manteniendo también Brookfield con un peso importante y me llama la atención que reduce un 10% su posición en Google. Realmente Google también es una posición muy relevante porque si os fijáis en la cartera pues tiene los dos tipos de acciones. Tiene las de clase A y las de clase C y entre las dos pues sumarían en torno al 18% de su cartera. Y otra cosa que vamos a comentar y que a mí me ha llamado la atención es que no ha incrementado posiciones en Chipotle ni en Restaurant Brands, a pesar de que estas acciones pues están ahora en estos momentos a valoraciones históricamente bajas. Chipotle sobre todo pues lleva una buena torta e históricamente pues había sido una acción que lo había hecho muy bien y no está incrementando. Entonces ahora repasaremos la valoración, pero quería haceros también este pequeño comentario de Uber. Uber ya hemos visto que es pues una de las piezas clave de la cartera de Ackman, con un 20% de la cartera. Y Ackman no solamente ve esta empresa como una empresa de transporte, sino como un gigante tecnológico y logístico, con un alto potencial de crecimiento. La clave de su dominio es el efecto red, y que millones y millones de personas pues utilizan su plataforma, y este número de personas que la usan sigue creciendo. Cuantos más usuarios hay dentro de la plataforma de Uber y más oferta hay también dentro de esta plataforma, pues más valiosa se vuelve y mejor es la experiencia para todos los usuarios. Esto hace que sea muy difícil para un competidor igualar el nivel de servicio que ofrece Uber y la experiencia. Bueno, vemos que las acciones están en torno a $91 por acción en estos momentos, no están muy lejos de máximos históricos y Ackman pues ya invirtió hace unos cuantos meses en esta empresa. De hecho hicimos un vídeo y estaban en la zona de $70 por acción cuando conocimos que había invertido en esta compañía, a la cual pues le sigue viendo muchísimo potencial. El equipo de Pershing Square de Ackman proyecta que Uber podría crecer anualizado a un 30% anual compuesto en beneficio por acción, lo cual es un crecimiento muy potente, beneficiado en parte por el apalancamiento operativo. A medida que la red se densifica y los ingresos van creciendo, los costes fijos se van diluyendo y esto lo que hace es que se te incrementen los márgenes y que el incremento que tienes en ventas, porque es una empresa que sigue teniendo buenos crecimientos, se traduce en un incremento desproporcionadamente mayor de beneficios. Eso es lo que llamamos pues el apalancamiento operativo. Es una empresa que está escalando hacia una rentabilidad explosiva y por eso les gusta esta compañía. Además también destacan la alta calidad de la gestión de la empresa, que es algo también muy importante, que ha sido clave para alcanzar la rentabilidad y mantener el liderazgo en costes. Bueno, podemos ver que las acciones de Uber cotizan, si cogemos el PER Forward que estiman los analistas, a 22 veces beneficios. A pesar de que no está lejos de máximos históricos, tampoco es una valoración que digamos que sea excesivamente alta. Yo creo que es una valoración interesante para una compañía como esta. Ha habido algún momento en el pasado donde se ha podido comprar un poco más barata. El mínimo de valoración de los últimos 3 años ha sido 18 veces beneficios, pero aún así pues no me extraña que la mantenga de primera posición, puesto que es una empresa con ventajas competitivas, que tiene mucha opcionalidad también a futuro y las previsiones son buenas y la valoración para nada es descabellada. A mí me parece que es interesante. Y lo que me ha llamado también la atención de este inversor es lo que os había mencionado de Chipotle. Chipotle también
es una empresa que lleva en su cartera bastante tiempo y a pesar de que lleva una gran caída, como aquí podemos ver, el desplome que llevan las acciones de Chipotle es brutal, Ackman no ha aumentado su posición durante el tercer trimestre, que son los datos que se acaban de reportar. Recordad, los documentos 13F, por desgracia no los conocemos a tiempo real, los movimientos que se realizan, sino que se reportan 45 días después del cierre del trimestre. Pero bueno, aún así, ya habían caído considerablemente las acciones durante el Q3 y no ha aumentado posiciones. Esta cautela de no aumentar podría deberse a que la compañía ha enfrentado problemas, como comentamos en su día, el decrecimiento de las ventas comparables en los últimos 2 trimestres, y a lo mejor Ackman pues está esperando a que se vayan reportando nuevos datos a ver si va mejorando en próximos trimestres. Entonces todavía no se puede saber si es un bache temporal o realmente es un problema estructural de la compañía. No sé qué pensáis vosotros, pero lo cierto es que los 2 últimos trimestres pues los datos no fueron muy buenos. Chipotle cotiza a $31 por acción con el ticker CMG. Y aquí podéis ver cuál es la valoración actual. Históricamente Chipotle es una empresa que ha cotizado a múltiplos altos, sobre todo si lo comparamos con otras empresas del sector que podrían ser equiparables. La media ya veis que está un poco distorsionada, pero era de unas 50 veces beneficios. Y a pesar de las caídas, pues la valoración sigue siendo de per 27, de 27 veces beneficios. Teniendo en cuenta la situación actual de la compañía, pues tampoco es que digamos que es una valoración baja. De hecho, ya veis que cotiza con una prima respecto a la valoración actual del mercado. Históricamente, pues sí que ha cotizado con una prima sustancial sobre el mercado, pero yo tengo ciertas dudas de si realmente merece esos múltiplos tan altos que se pagaban en el pasado. Y bueno, en este caso, pues Ackman, que es una persona que creo que conocerá muy bien este negocio, porque está invertido desde hace mucho tiempo, no está aumentando. Aquí podéis ver cómo queda su cartera. Uber sería la mayor posición. Realmente tiene también inversiones en Universal Music Group, pero aquí no aparecen estos reportes 13F, y es una posición también muy importante. Brookfield la mantiene con un 19%, Howard Hughes también, otra histórica posición, tiene un 10% de la cartera. Google, que si sumamos las dos tipos de acciones que existen, entre los que la única diferencia pues son temas de derechos políticos de voto, sería una posición también importante con un 18%. QSR es Restaurant Brands, que es la empresa propietaria de Burger King. Ya hemos hablado más veces de esta compañía. La mantiene con un 10% del peso. Tiene también Amazon, Chipotle, y ya el resto son posiciones más pequeñas, como Hilton Worldwide, la empresa de hoteles, o Hertz. Pero bueno, ya veis cuáles son sus ideas de mayor convicción. Pasamos ahora a comentar lo más destacado de Warren Buffett, porque hay una compra que merece la pena pues comentar en este vídeo. Bueno, aquí podemos ver qué es lo que más impacto ha tenido en su portfolio de los movimientos que ha estado realizando. Destaca pues que sigue reduciendo exposición a Apple, que es una empresa pues que en mi opinión, aunque es un negocio de mucha calidad, pues sí que cotiza cara para los crecimientos que se proyectan. Reduce un 15% su exposición a Apple, tiene un impacto del 4% dentro de su portfolio. Tenemos que ha estado comprando Google, que esta ha sido la noticia sin duda que más hemos estado oyendo estos días. Veis que aparece nueva compra en su portfolio y tiene un impacto del 1,62%. No es por el momento una posición enorme dentro de su cartera, pero bueno, ha hecho una primera compra y han comprado una empresa que anteriormente se habían arrepentido de no haberla incorporado antes a cartera. Reduce el 100% de esta empresa de construcción de R. Horton y bueno, el resto de movimientos pues veis que no son tan importantes. Redujo un poco en Bank of America, un 6,15% de su posición, compró un poquito de Chubb Limited, pero veis que son movimientos que tienen menos impacto en su cartera y sin duda lo más destacado pues ha sido la compra de Google, la cual pues habían catalogado históricamente un error de omisión. El socio de Buffett, Charlie Munger, que ya falleció, ha comentado en el pasado, en varias ocasiones, que el no haber invertido en Google fue probablemente uno de los mayores errores de omisión que cometieron en Berkshire y que se arrepentían de no haberla comprado. Bueno, pues parece que por fin ya la han comprado y ya pertenece a su cartera de inversiones en empresas de alta calidad, como son muchas de las inversiones que tiene Berkshire. En el pasado mencionaron que Google probablemente era la empresa con mayor moat del mundo. Esto lo dijeron ya hace unos cuantos años. Y realmente es un negocio que a pesar de ser tecnológico, que no suele invertir tanto en tecnología, Warren Buffett, a través de las inversiones que hace con Berkshire, encaja muy bien con lo que realmente buscan en el tipo de empresas que les gustan a ellos. Todo esto unido a una valoración atractiva que tuvo la empresa durante el tercer trimestre, cuando cotizó significativamente más barata que la actualidad,
pues han hecho que las compren. Las acciones ahora mismo están a $276 por acción en estos momentos y veis que lleva un rally importante. Pero pensar que no las han comprado ahora a estos precios, las han comprado durante el tercer trimestre, por lo que probablemente la valoración que han pagado por ella rondará las 20 veces beneficios. Actualmente está a 26 veces. Y bueno, Google, que os voy a contar de ella, ya hemos hablado muchísimo de esta empresa, sabéis que desde hace bastante tiempo es mi mayor posición y está yendo muy bien. Y a mí es un negocio que personalmente me gusta mucho, porque no es solamente la parte del buscador, que hay gente pues que tenía ciertas dudas con él, pero lo cierto es que sigue yendo como una moto, que sigue creciendo a muy buenas tasas, sino que tiene muchas partes interesantes, como por ejemplo YouTube, tiene la parte de la nube, tiene la parte de Waymo, en la que también está pues creciendo y expandiéndose por nuevas ciudades. Tiene también el tema de Verilight, tiene también la parte de sus propios chips, de las TPU, toda la parte de IA, Gemini, Gmail, Android, tiene muchísimas cosas. Es un muy buen negocio y bueno, la valoración actual es de 26 veces beneficios, que para mí encaja un poco con las valoraciones que creo que se puede merecer un negocio así. Yo la suelo valorar en torno a 25 veces beneficios cuando hago pues mis proyecciones, ¿no?, de cara al futuro, para intentar tratar de estimar un valor intrínseco, y actualmente pues ya veis que está a 26, no está muy lejos de esas valoraciones. Entonces no pienso que actualmente a estos precios esté barata. Sí que lo estaba bastante más cuando pudo comprar Buffett durante el anterior trimestre, pero tampoco considero que esté carísima. Y bueno, así es como quedaría la cartera de Buffett. Veis que está compuesta por muchísimas empresas, pero realmente es una cartera concentrada, donde las dos primeras posiciones, que son Apple, que sigue siendo un 22%, pero recordad que en trimestres anteriores llegó a tener un peso por encima del 40%. Lo que pasa es que ha ido reduciendo poco a poco la posición. Pues bueno, entre Apple, que sigue siendo la mayor, y American Express, que también es una empresa que lleva muchísimos años en su cartera, son el 40%, ojo, de la cartera cotizada de Berkshire, porque también tienen otras empresas dentro de lo que sería la compañía que no cotizan en bolsa. Entonces, estas no son todas las inversiones realmente de Berkshire, simplemente es la cartera cotizada. Después vemos que sigue teniendo Bank of America con casi un 11%, Coca-Cola, que es otra de sus icónicas posiciones, tiene también casi un 10%, tiene de petróleo estas dos, Occidental Petroleum, donde es uno de los mayores accionistas, y Chevron, y luego ya en el resto de compañías, que tiene muchísimas otras, donde también estaría incluida Google, pues pesa el 25% restante de la cartera. Vamos ahora con lo más destacado de David Tepper, otro gran inversor, pero antes, como siempre, me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta para que siga trayendo contenido. Bueno, aquí destacan varias cosas y vamos a comentar alguna empresa de la que nunca habíamos hablado. A mí me ha llamado la atención que ha incrementado su posición en casi un 2000% en la empresa Whirlpool, que ahora hablaremos un poquito de ella. Veis que tiene algunos movimientos por aquí que tampoco son tan significativos, algunas reducciones o ampliaciones del 7%, 8% en algunas posiciones, por ejemplo en Nvidia aumenta un poquito, aumenta también en otras empresas de semiconductores de manera más destacada, por ejemplo Qualcomm añadía un 255% más a su posición y compraba AMD, que es una nueva empresa que aparece este trimestre en la cartera de David Tepper. También incrementaba ligeramente, como veis, en Taiwan Semiconductor. Así que David Tepper, en este caso, pues veis que se muestra bastante positivo con los semiconductores. Está ampliando posiciones en acciones que ya tenía de semiconductores. Incluso aparece una nueva compra como es AMD. Destaca también que incrementa en alguna posición de empresas chinas, como por ejemplo Baidu, que es cierto que al igual que muchas otras tecnológicas chinas, pues estaba muy barata. Pero en Alibaba, sin embargo, que es una de las mayores empresas de su cartera, reduce un 8% su posición. Destaca también la compra de Fiserv, que ha caído muchísimo, y de American Airlines Group, aunque dentro de la cartera pues veis que tienen pesos más pequeños de en torno al 1,5%. Y bueno, luego ya veis que hay otras compras y otros movimientos, no vamos a comentar tampoco todos, que tienen menos impacto en su cartera. Y bueno, para el vídeo de hoy me ha parecido interesante destacar Whirlpool, que es una empresa de la que nunca habíamos hablado, y se trata de uno de los mayores fabricantes de electrodomésticos de todo el mundo. Vende desde lavadoras y secadoras hasta refrigeradores y hornos bajo diferentes marcas, como por ejemplo Maytag, KitchenAid y la propia Whirlpool. Tepper es conocido por invertir en deuda y en acciones que pasan habitualmente por problemas en muchas ocasiones. Podría estar viendo en Whirlpool una acción deep value, veréis que la valoración es actualmente baja. La empresa ha sido golpeada en cierta medida por la desaceleración económica y por los problemas en el sector de la vivienda. Claro, si todo esto pues no está en su mejor momento y hay desaceleración desde este punto de vista,
evidentemente pues se venden menos electrodomésticos y esto afecta directamente a la empresa. Podría quizás, al posicionarse de forma importante con esta ampliación que está haciendo del 2000% en su posición, estar anticipando una recuperación cíclica de este negocio o viendo que el valor intrínseco del negocio está muy por encima del precio actual. Esa es un poco la idea por la que a mí se me ha ocurrido que podría estar incrementando posiciones. Es un juego macro, ya sabéis, en empresas cíclicas, pues tratar de comprar cuando el ciclo está deprimido, pues para ver si te puedes beneficiar de esa recuperación. Veis que lleva una caída considerable, ha caído, fijaros, desde $250 por acción, que son los máximos, hasta 70 y cotiza con el ticker WHR. Y bueno, ¿cuál es la valoración actual? Pues veis que no cotiza unas valoraciones muy altas, estaría una valoración de 11 veces beneficios. La media ha sido de 10 veces, pero también tener en cuenta la ciclicidad de la compañía en este tipo de negocios. Si realmente empieza a mejorar el ciclo económico y empiezan a repuntar las ventas, pues el PER engaña mucho y puede comprimirse rápidamente, porque los beneficios en empresas cíclicas pues de repente de un año a otro pueden crecer mucho. Entonces yo creo que él está apostando un poco porque lo peor podría haber pasado y vamos a ver una recuperación en este tipo de compañías. También habíamos visto que había incrementado posiciones en empresas de semiconductores y había comprado pues AMD, que ahora vamos a repasar la valoración, y Qualcomm también. Los semiconductores ya sabéis que son completamente esenciales, son los cerebros que fabrican cosas imprescindibles, desde nuestros smartphones o ordenadores hasta los coches modernos y la infraestructura de cloud computing. Se esperan buenos crecimientos para este sector, impulsados principalmente por inteligencia artificial. La demanda que está viendo de chips de IA es brutal, ya lo sabéis, lo hemos comentado pues cuando hemos hablado de Taiwan Semiconductor, por ejemplo, u otras empresas, la adopción global del 5G y el desarrollo del Internet de las cosas. Podéis ver aquí, he estado buscando estimaciones de crecimiento para los próximos años y el sector de los semiconductores pues se espera que vaya a crecer anual compuesto al 15,4%, que son tasas de crecimiento muy altas. Lo que pasa es que también tenéis que tener en cuenta que este es un sector cíclico, aunque ahora mismo la demanda es muy fuerte. Ya ha habido años, si veis la evolución del sector, en los que pues esos crecimientos se han frenado, después ha venido un año de altísimo crecimiento. En estas proyecciones de las casas de análisis queda todo muy bonito porque aplican una tasa de crecimiento y ves que va creciendo cada año, pero históricamente en el sector de los semiconductores esto va más bien por ciclos. Y hay años, como os digo, de muy potente crecimiento, otros que se frena, incluso puede llegar a decrecer en algún caso. Entonces, bueno, simplemente tenerlo en cuenta, pero evidentemente los semiconductores pues es un sector con muchos vientos de cola. A AMD le dedicamos un vídeo cuando estaba en torno a $100 por acción, ahora han subido bastante las acciones, ya están por encima de 200 y bueno, actualmente pues está una valoración, si lo valoramos por PER, de unas 44 veces, porque han subido mucho las acciones y ya no están a valoraciones históricamente bajas, de hecho cotiza significativamente por encima de su media histórica de valoración. Aunque hace poco la CEO de la compañía pues dio unas previsiones muy buenas de cara a los próximos años, que podrían justificar un múltiplo más alto si esas estimaciones de crecimiento se cumplen. Y luego tenemos Qualcomm, que quizás está más centrada en la parte de smartphone, que cotiza una valoración más baja, pero históricamente siempre ha sido así. Estaría una valoración, como veis, aquí en verde, de unas 14 veces beneficios. Y bueno, además también hemos visto que tenía otras empresas en cartera de semiconductores, como por ejemplo Taiwan Semiconductor o Nvidia. En 2022 hice un vídeo hablando del sector de los semiconductores y concretamente hablé de las que pensaba que podrían ser las 3 mejores acciones para posicionarse, o al menos las 3 que a mí más me gustaban. Hablé de ASML, si recordáis, en ese vídeo hace 3 años, hablamos también de Taiwan Semiconductor y hablamos también de Nvidia, que evidentemente pues ha sorprendido muchísimo al alza, ¿no? Y ha ido mucho mejor de lo que se podía esperar. Pero también os comenté que una forma interesante de exponerse al sector de los semiconductores es a través de ETFs, y no solamente para este sector, también pues por ejemplo hay ETFs interesantes para exponerte al tema de salud o de algún sector que te parezca interesante para invertir de forma diversificada y sin romperte la cabeza. Y bueno, aquí os he puesto algunos ETFs por si os gusta todo el tema de los semiconductores. Este es el que comentamos hace 3 años en ese vídeo, que es el VanEck Semiconductor UCITS ETF, pero veis que también hay aquí algunos otros, aunque es cierto que son bastante más pequeños. Este sería el más grande, gestionando 2.881 millones. Y bueno, también habíamos dicho que en algunas empresas de China pues había reducido, como por ejemplo Alibaba, que es su mayor posición, pero había incrementado significativamente en Baidu. ¿Qué es Baidu? Baidu es la principal plataforma de búsquedas de internet en China y tiene una posición dominante en el mercado. Sería, muchas veces se le compara, el equivalente a Google, pero en China.
Se ha posicionado como líder en el desarrollo de IA en China y es pionera en tecnologías también como por ejemplo los vehículos autónomos con Apollo y su propio modelo de lenguaje llamado Ernie Bot. El gran aumento de participación que ha tenido Tepper, que ha incrementado, si no recuerdo mal, era un 60 y pico %, podría estar anticipando una recuperación o normalización del sector tecnológico chino después de años de incertidumbre regulatoria y flujos de capital que salieron de China, también por tensiones geopolíticas, estuvieron muy deprimidas las valoraciones y la valoración tanto de esta como de muchas otras empresas pues todavía sigue siendo históricamente baja. Que os voy a contar, ya veis todos estos años las empresas chinas que han estado a valoraciones súper deprimidas y súper bajas, sobre todo comparado con los múltiplos a los que habían cotizado en el pasado, y ya no te digo nada si la comparas con empresas de otros países. Aunque bueno, también puedo entender que se pague un múltiplo menor por el riesgo país que se le podría aplicar a estas empresas. Bueno, están ahora mismo las acciones a $116 y cotizan con el ticker BIDU, las podéis encontrar con ADR. Aquí tenemos la valoración, el pensar que compró durante el tercer trimestre, no es que esté comprando ahora, es un poco lo malo, como os había dicho, de estos documentos 13F, pero es que se acaban de reportar, tampoco podíamos conocer esta información antes. Y bueno, probablemente él estuvo comprando a valoraciones algo más bajas, de en torno a 15 veces beneficios, podemos estimar más o menos. Ahora mismo estarían a 18 veces beneficios, que tampoco es que sea una valoración desorbitada. La media ha sido de unas 19 veces, a pesar de tener muchísimas posiciones pequeñas dentro de su cartera. Aquí podéis ver toda esta parte que pone otras. Realmente sus principales 5 apuestas son Alibaba, con un 15%, aunque hemos visto que había reducido un poco. Amazon también tiene un 7,43% de posición. Whirlpool, que es esta que ha estado comprando, que hemos comentado antes, la de electrodomésticos. Veis que es una posición relevante dentro de su cartera. Nvidia y Google también la tiene por aquí con un 4,58. Entre esas 5 posiciones tiene el 40% de su cartera. Tenemos también que comentar lo más destacado de la cartera de Bill Gates, porque hizo un movimiento que me pareció llamativo. Bill Gates, pues ya sabéis que es uno de los fundadores evidentemente de Microsoft, y redujo casi un 65% de su posición en Microsoft. Ahora repasaremos la valoración. Bueno, ha vendido algunas otras empresas como por ejemplo UPS, que hace poco hicimos un vídeo hablando de esta compañía, y esta otra que no la conocía, que es Crown Castle International. También ha vendido el 100% de su posición, pero fijaros sobre todo en el impacto que tienen los movimientos en el portfolio. Yo me estoy centrando en intentar comentar pues lo que es lo más destacado, porque veis que en muchos de estos inversores, si os vais por ejemplo a Dataroma o a cualquiera de estas páginas, pues tienen ventas de algunas posiciones que representaban un 0, no sé cuánto % de su cartera, movimientos muy pequeños. Entonces realmente creo que eso no es lo interesante. Por ejemplo UPS, ya veis, era el 0,16% de su cartera. Bueno, sí, está bien conocer que la ha vendido, pero tampoco creo que sea lo más destacado. Lo que sí que es lo más destacado es esta venta de Microsoft del 64% de su posición, y probablemente pues haya podido ser porque él haya considerado que durante este trimestre, el tercer trimestre, las acciones cotizaban a una valoración exigente. Actualmente podemos ver que baratas no es que están a 30 veces beneficios, pero es un negocio muy bien posicionado de cara al futuro, con ingresos de muchísima calidad, ingresos recurrentes, muy bien posicionada en la nube, donde se está acelerando el crecimiento, y que tiene productos y servicios que son completamente imprescindibles. Está actualmente a 30 veces beneficios, la media de los últimos años pues ha sido de unas 27,7, así que estaría un poco por encima de su media. Quizás pues ya sabéis que este tipo de compañías es mejor intentar comprarlas en momentos de caída, donde todo el mercado pues te dicen que va a caer muchísimo más y las valoraciones son más interesantes, y bueno, quizás su reducción pues haya sido este motivo, el de la valoración. Veis que ahora mismo Microsoft sería su cuarta mayor posición y su mayor inversión es Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, con prácticamente un tercio de su cartera, casi un 30%. Tiene también la empresa de residuos Waste Management con un 17%, y luego tiene también esta de ferrocarriles que comentamos hace poco en el canal, que es Canadian National Railway, en la que tiene un 13,4% de la cartera. Luego está también Canadian Pacific. En ese vídeo, que lo tenéis en los últimos que he subido, os lo intento dejar por la descripción, pues hablé de estas dos compañías que están ahora en mínimos de valoración de mucho tiempo. Luego tiene también Caterpillar y John Deere. De John Deere hablamos también hace 2 o 3 años.
tiene Walmart por aquí, pero ya veis que estas son posiciones más residuales. Y curiosamente ha vendido UPS, pero mantiene FedEx con un 1,5% de su cartera, que es un competidor, como sabéis, de UPS. Y bueno, pasamos ahora a comentar lo más destacado de Fantasmith, que también es un inversor del que hemos hablado muchas veces, pues por el estilo de inversión que tiene, centrado en empresas de calidad, aunque es cierto que en estos últimos años no lo está haciendo tan bien con su fondo. Pero bueno, vamos a comentar lo más destacado. Me llama la atención que reducen algunas empresas tecnológicas, como por ejemplo Meta o Microsoft. Veis que ha reducido más o menos la mitad de su posición. Philip Morris, que es una empresa con la que ha ganado bastante dinero porque se dispararon estas empresas de tabaco en estos últimos meses, reduce un 20% su posición. Reduce un poquito también en Google, aunque en este caso es solo un 7%, y está añadiendo posiciones en dos empresas que aquí os he destacado, que son Intuit y Zoetis, que ahora las vamos a comentar. También me llama la atención que vende el 100% de su participación en Mastercard, pero fijaros que lo que os había mencionado antes, el impacto en la cartera pues es muy bajo, era una posición pequeñita, es el 0,07%. Entonces lo más destacado sería lo que os he recuadrado aquí en rojo. Bueno, Zoetis también le hemos dedicado algún vídeo y es la mayor compañía mundial dedicada exclusivamente a salud animal. Es un spin-off de la empresa Pfizer que hicieron ya hace unos cuantos años. Desarrolla, fabrica y comercializa fármacos, vacunas y productos de diagnóstico para el cuidado animal. Zoetis encaja perfectamente en lo que sería la filosofía de inversión de Fantasmith, ya que tiene un modelo de negocio anticíclico y que tiene altos márgenes. Tiene números bastante buenos esta compañía, márgenes brutos estables de entre el 60 y el 70%. Y también tiene una fuerte generación de efectivo. Las acciones, como veis, acumulan una corrección importante. Hace poco presentó resultados y redujeron ligeramente las expectativas que había, la guía que habían dado, y las acciones pues llevan una torta brutal, cotizan a $120 por acción con el ticker ZTS. Esta es una compañía de calidad con buenos números que podéis ver que históricamente siempre había cotizado a múltiplos altos, después de la pandemia quizás se fue a múltiplos demasiado altos, pero veis que de media pues había cotizado a 25, incluso 30 veces beneficios. Ahora las acciones están significativamente más baratas, pues porque la compañía también atraviesa ciertos problemas y quizás no esté presentando los mejores números de su historia, quizás esté creciendo un poco menos de lo habitual, y la valoración es de 18 veces beneficios. Y bueno, la realidad es que viendo la valoración, pues sí que parece que actualmente está una valoración bastante más baja de lo que ha cotizado históricamente. Y bueno, la otra empresa en la que también ha estado ampliando, de las que destacábamos, es Intuit, que es un negocio de software muy interesante. Intuit es el gigante de software conocido por el dominio de sus plataformas TurboTax, que es para tema de impuestos, y QuickBooks, que es para contabilidad para pymes. Este negocio es muy bueno y encaja también perfectamente dentro de la filosofía del fondo de Terry Smith, ya que tiene un fuerte moat, pues a los usuarios les resulta extremadamente difícil cambiar de sistema una vez que están dentro. Esto es lo que ocurre en muchas empresas de software, que es muy difícil pues cambiarte a un programa de la competencia cuando tienes pues todo tu sistema funcionando sobre los programas de Intuit en este caso. Es lo que llaman en las ventajas competitivas pues el switching cost o los costes de cambio. Además, su modelo de negocio de suscripción también le garantiza ingresos recurrentes, que es algo muy bueno, y un crecimiento constante. Opera con altos márgenes de beneficio y genera un excelente retorno sobre el capital, lo que le convierte en un negocio de calidad premium y también que es muy predecible por esos ingresos de suscripción y porque no se te van a marchar los usuarios por ese switching cost. Entonces es un negocio muy bueno, que cotiza con el ticker INTU a $662 por acción. Veis que a largo plazo pues lo ha hecho brutal, aunque actualmente pues acumula cierta corrección. Bueno, ¿y cómo cotiza Intuit? Pues aquí en ticker lo podemos ver. Está a una valoración alta, pero históricamente siempre ha cotizado a múltiplos altos. Está a una valoración de 28 veces beneficios. El mínimo al que ha cotizado en estos últimos 5 años ha sido 26. Y la media ha sido de 35 veces, así que es el típico negocio de calidad que suele cotizar caro. Las previsiones de crecimiento, si nos venimos aquí las podemos ver, se estima que va a crecer a un 12% anual compuesto en ventas y el beneficio por acción va a crecer en torno al 14,5%. Así que es normal que un negocio pues con estas características que nos gustan, de ingresos recurrentes, de software completamente imprescindible para muchas empresas y con buenas perspectivas de crecimiento, cotiza a múltiplos altos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante este resumen. Ya sabéis que en la web de Dataroma pues podéis ver todos los movimientos de muchos más inversores y ver pues detenidamente sus carteras. Ya sabéis que porque ellos estén comprando una acción
pues no tenemos por qué ir corriendo nosotros detrás a comprar esa misma acción. Sobre todo, tener en cuenta que estos movimientos se han hecho durante el tercer trimestre y no se han hecho a precios actuales. Creo que está bien conocerlos y dedicarles un vídeo porque podemos generar ideas, quizás pues para conocer nuevas compañías, como por ejemplo Whirlpool, que hemos hablado antes de ella, o Intuit o cualquier otra de estas empresas si no la conocíais. Pero tampoco tenemos que copiar las ideas simplemente y porque X inversor esté comprando una compañía, pues ir a comprarla, porque ni siquiera tendremos la misma convicción que ellos, ni conocemos el modelo de negocio, ni nada. Podéis coger ideas, lo que os digo, para estudiaros vosotros las compañías y ver si os parece interesantes y en función de eso tomar una decisión de inversión, pero no copiar por copiar. Eso personalmente lo considero que es un error, porque la convicción no la puedes clonar. Así que nada, hasta aquí el resumen, espero que os haya parecido interesante. Os dejo como siempre los últimos vídeos que he ido subiendo aquí abajo en la descripción y sin quitaros más tiempo, nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.